¿Se han preguntado cuáles son los tipos de inteligencia artificial que tenemos en este momento? Una persona que sabe de estos temas y mucho es el profesor Pedro Domingos de la Universidad de Washington. Entre otras cosas, Pedro no solamente hizo una tesis al respecto, la cual se denomina una aproximación unificada al concepto de aprendizaje, sino que creó un libro llamado El algoritmo maestro. La idea es bastante interesante. Dice, ok, ¿cuál es el algoritmo que engloba a todos los algoritmos y por lo tanto puede explicar y también hacer que estos funcionen de forma conjunta? Y básicamente le llamó a esto The Master Algorithm, o el algoritmo maestro. Y para hacer esto, básicamente tuvo que clasificar todos los algoritmos que existen y las llamó familias. Dijo que hay 5 familias o 5 tribus de inteligencia artificial, las cuales nominalmente son simbolistas, conexionistas, evolucionistas, bayesianos y analogizadores. Vamos a hablar en detalle acerca de cada una de ellas y vamos a ver que con sorpresa muchos algoritmos básicamente son mapeados a esta clasificación. Entonces, empecemos. Los simbolistas son probablemente el tipo de inteligencia más simple y primaria que hemos encontrado. Se define en base a reglas. Básicamente, si yo digo, ¿sabes qué? El hombre es mortal y Sócrates es mortal, puedo inferir, puedo predecir de que Sócrates es mortal. En sistemas expertos, inicialmente, la gente decía, ok, si el paciente tiene una temperatura alta y tiene fiebre y además estaba sano ayer, es probable que tenga gripe. Entonces era posible inferir en base a datos, usando lógica, qué es lo que pasaba con la persona. Hablamos de un tipo de inteligencia simbolista. El siguiente tipo de inteligencia se le llama conexionista y es el motivo por el cual nos reúne esta clase, para hablar de cosas como las redes neuronales, donde el conocimiento reside en las conexiones, que se le llama pesos. Los datos de entrada alimentan unidades que aprenden y estas unidades básicamente conexionan o unen distintos elementos de la entrada, creando nuevas representaciones para finalmente utilizar un valor que pueda básicamente medir el error en utilizar estas predicciones para poder representar básicamente los datos de entrada en un espacio matemático distinto. A esto básicamente se le llama conexionista, por eso, porque tiene varias conexiones y toda la lógica reside en estas interacciones. El siguiente tipo de inteligencia se le llama evolucionista y está basado completamente en el concepto de genética, donde la representación per se puede no solamente ser representada o básicamente descrita en términos de genes y proteínas, sino también mutar con el tiempo, bajo un régimen que básicamente mide la calidad de estas mutaciones a través de lo que se denomina fitness. Esto tiene su analogía en el ámbito computacional, en lo que se le llama algoritmos genéticos. Y básicamente es un tipo de aprendizaje que está volviendo nuevamente a ser popular. El siguiente tipo de inteligencia se le llama bayesiana y es una de mis favoritas. La idea es interesante. Utilizamos la probabilidad condicional, la probabilidad de que A sea representado dado B. Esta probabilidad condicional asemeja bastante al concepto de causa y efecto. Entonces es muy fácil crear sistemas que digan, ok, algo sucede solamente si la condición adecuada es la siguiente, lo cual hace que sea bastante expresivo y uno de los principales modelos para poder predecir e interpretar inteligencia computacional. Esto utiliza el teorema de Bayes, que básicamente tiene como consecuencia el likelihood, que básicamente queda multiplicado por el prior, la cual cuando es normalizado da el concepto de posterior. La última familia básicamente consiste en lo que se le llama analogizadores. Utiliza el concepto de distancia, es decir, si dos elementos están cercanos en su espacio original, deberían permanecer cercanos cuando son predecidos. Este concepto de distancia sirve simplemente para poder poner elementos conjuntos si son similares y para poder separarlos si son distintos. Ejemplos incluyen, por ejemplo, el algoritmo denominado SVM o Super Vector Machine, o por ejemplo algoritmos mucho más simples como K-nearest neighbor classifiers. Y la idea al final del día es esa, de que yo pueda agrupar cosas que son similares y pueda aprender que cosas que son distintas estén lejos. De modo que si yo quiero clasificar, básicamente divido una línea y puedo separar las clases fácilmente. Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos, como les dije, en la familia conexionista. Y es una de las familias que han sido más exitosas en los últimos años. Principalmente porque el nivel de exactitud es mucho más alto en comparación a muchas otras familias. Y esto es porque básicamente el concepto de error
queda definido de una forma muy clara y además el proceso de mejorar la representación del algoritmo también queda representado bajo la premisa de que podemos minimizar el error. Esto hace que los algoritmos supervisados sean exactos. Sin embargo, en este momento ustedes saben que esta técnica no solamente es parte de Machine Learning y parte de IA en general, sino pertenece a todo un conjunto de familias que esperan ser descubiertas por ustedes. Una forma distinta de expresar el mismo concepto es a través de tareas, donde uno dice, bueno, hay distintas tareas que yo puedo aproximar con distintos algoritmos. Por ejemplo, la regresión es la clasificación de datos continuos. La clasificación per se es la clasificación o la categorización de datos discretos. Por ejemplo, si yo quiero predecir si algo representa un gato o un perro, tengo dos categorías y por lo tanto puedo crear una distribución sobre estas categorías, que en este caso sería una distribución binomial. Si no tengo labels para mis observaciones, utilizo una especie de clustering para formar grupos basados en distancias o similaridades. Y finalmente puedo utilizar algoritmos llamados de reducción de dimensionalidad. Muchas veces el ámbito en el cual nos movemos es multisensorial y por lo tanto tiene distintas dimensiones que representan una gran cantidad de problemas para los algoritmos, porque mientras más datos tengamos y más dimensiones, es mucho más difícil de separarlas. Entonces podemos reducirlas utilizando técnicas matemáticas, como por ejemplo dos datos deberían de estar no correlacionados. A esto se le llama Dimensionality Reduction o reducción de dimensionalidad. ¿Quieren saber más acerca de las redes neuronales y la familia conexionista? ¿Quieren implementar en Python algoritmos de Deep Learning? ¿Quieren resolver problemas como el lenguaje natural? Les invitamos a hacer clic acá para eso. Si quieren ver contenido similar de otras clases en Platzi, pueden hacer clic acá. Finalmente, si quieren suscribirse al canal, pueden hacer clic acá.